Buenos días. En este proyecto se hablará sobre las ideologías más sobresalientes del siglo XIX. Se darán algunos eventos, sus causas y consecuencias y una consecuencia geopolítica de cada una. Las ideologías las cuales hemos considerado como las más importantes son el liberalismo, con sus eventos siendo la Revolución Francesa y la independencia de México y la de las 13 colonias, seguida del conservadurismo, con sus eventos siendo el gobierno de Santa Anna, la Guerra de Secesión y el Imperio Europeo. A continuación hablaremos sobre el liberalismo político. Necesitamos que te quedes conectado. El liberalismo es una ideología la cual se reforzó con la Revolución Francesa. Sus postulados principales fueron la separación de poderes, la soberanía nacional, libertad, igualdad y la propiedad. Se categoriza dentro del concepto de liberalismo, es político ya que defiende el modo de que las normas rigen el país. Sus principales autores fueron Diderot, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. La Revolución Francesa fue causada por malas cosechas en los años anteriores a esta, causando un gran descontento por el hambre. El conflicto en sí empezó con la toma de la Bastilla, causa de un conflicto entre la población y el gobierno, que generó un conflicto muy intenso. Esto causó repercusiones en toda Europa, dando la ideología, el liberalismo político, el cual fue una ideología globalmente aceptada. La independencia de las 13 colonias fue un evento muy importante en todo el mundo, ya que creó la superpotencia militarista y económica actual, Estados Unidos. La causa principal de esta fue otra ideología, la cual es el nacionalismo, pero su esencia era liberal, ya que intentaba liberarse del dominio inglés. Los estadounidenses lograron obtener su independencia y su mayor cambio en el mundo fue que se redujo el poderío inglés. La independencia de México fue un evento muy importante para la historia latina, ya que en este el poderío más grande, el cual controlaba casi toda América Latina, era España, y México fue de los primeros países en liberarse. Esta fue causada por más de 400 años de ser reprimidos por los españoles, y por varios conflictos sociales entre los peninsulares, que provenían de España, y los criollos que eran españoles que nacieron en México. Este conflicto duró 11 años y fue un conflicto muy sangriento entre ambos bandos. La siguiente ideología es el conservadurismo, el cual es una que, como su nombre lo dice, piensa que el mundo debería de quedarse con un modelo monárquico, como aquel de la Edad Media. Es una ideología completamente opuesta a la del liberalismo. El Congreso de Viena fue, como su nombre lo dice, un congreso entre las potencias europeas, las cuales querían ver cómo quedaría Europa después de las guerras napoleónicas. Este congreso también fue hecho para tratar con el Tratado de París, el cual se hizo para que Francia pagara una indemnización a los países afectados por la guerra. Las consecuencias de estas fueron básicamente el éxito conservador,
haciendo que los países obtuvieran su territorio, igual como antes de la guerra. La Guerra de Secesión en Estados Unidos fue un conflicto entre los Confederados del Sur y los Unionistas del Norte, más algunos estados neutrales. Este conflicto se daba al mismo tiempo que la Guerra de Reforma en México y tenía el mismo concepto liberal contra conservadores. Pero para poder apreciar bien este conflicto se tendrá que apreciar desde ambos bandos, uno de esclavistas y otro de anti-esclavistas. Los estados confederados eran agricultores, lo que significa que necesitaban esclavos para mantener su economía, mientras que los unionistas eran estados industrializados, por lo que no tenían la necesidad de tener esclavos. El conflicto terminó en 1865. La consecuencia geopolítica fue que se unieran los dos bandos confederados y unionistas, y así crear Estados Unidos como lo conocemos hoy en día. La Guerra de Reforma en México fue una guerra entre los liberales y los conservadores, en la cual Benito Juárez era el presidente, mas no podía estar en el país, ya que este estaba dominado por los conservadores y Benito Juárez era liberal. Él tuvo que estar gobernando desde diferentes lugares de México. La victoria fue de los liberales, que recibieron ayuda de Estados Unidos, y gracias a este, Estados Unidos y México han tenido relaciones amistosas hasta el día de hoy. El nacionalismo es aquella ideología en la que la nación tiene la máxima prioridad y la población debe estar orgullosa de esta. Ha impulsado muchos conflictos y guerras alrededor del mundo, ya que en cierta forma proporciona países individualistas. El primer evento será el imperialismo europeo. Aunque este fue causado por el liberalismo económico, pronto tuvo un gran impacto nacionalista, ya que este se convirtió en una competencia para los países europeos, ya que las colonias eran una razón del orgullo nacional, haciendo que el obtener colonias a tal punto ya no era por los recursos, más era por la competencia continental. La consecuencia fue la destrucción de civilizaciones, como los zulúes, y la dominación de continentes. La doctrina Monroe era una idea propuesta por el presidente James Monroe de Estados Unidos, diciendo que ellos no se meterían en problemas europeos, no se meterían en guerras y no dejarían que hicieran más colonias en América, y su lema era América para los americanos, lo cual causó controversia. Su consecuencia fue que Europa no se metiera con América hasta la intervención francesa. La intervención francesa causó un gran movimiento nacionalista en México, llevando al fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo. Años después de esta, Francia no aceptó los tratados mexicanos para aceptar que no se pagará la deuda por 2 años e invadió México, para luego pelear contra Estados Unidos, ya que estaban justo en la guerra civil.
México tan solo ganó la batalla de Puebla, pero su población estaba completamente en contra de los franceses.